Por supuesto, agradezco a la señora secretaria de Estado el plan que nos ha presentado y sus explicaciones, pero he de decirle que han sido, francamente, no diré ni siquiera insuficientes, ¿cómo le diría yo? Me parecen una tergiversación de la realidad, y perdone que sea tan directo. En fin, incluso nos ha puesto un PowerPoint, lo cual le agradezco mucho. En fin, yo como soy profesor, en mi profesión se suele considerar que el PowerPoint está muy bien porque tiene dos, en fin, cualidades interesantes. Retiene el interés de los espectadores y además les despista de las cuestiones centrales. Y efectivamente nos ha presentado un PowerPoint con una serie de datos desagregados, ahora entraré en eso, en un Congreso de los Diputados, que esto ya sé que no es responsabilidad suya, pero sí me interesa señalarlo como expresión de una mentalidad, donde cada vez que viene aquí alguna autoridad, porque aquí todo el mundo es autoridad menos los diputados, nos dejan sin conexión a Internet, o se convierte en algo dificilísimo, y uno no puede ni siquiera consultar documentos que le interesan para la discusión. Y esto es tremendo, porque también expresa una idea de que aquí la tecnología y el mundo de la conectividad, etcétera, pues es un lujo, una especie de cosa interesante, pero que no tiene nada que ver con el trabajo político ni con las instituciones. Y quizás por eso, pues resulta que el sector más dañado en los últimos recortes presupuestarios que se van acumulando ha sido justamente el de la investigación y la ciencia. Y no es casual, porque también expresa pues dos preferencias, dos opciones políticas. Una es que, por desgracia, en España, pues estas cuestiones de la ciencia no son populares, no movilizan a la gente, no provocan indignación social, no provocan alarma social, aunque deberían, y entonces es perfectamente posible dar recortes tan brutales, que en este caso creo que es un término absolutamente objetivo, pues a lo que es un sistema de ciencia e innovación, pues que ha tardado muchos años en irse formando y que, como usted sabe mucho mejor que yo, pues depende básicamente del dinero público, porque en España no existe todavía un tejido industrial suficiente, comparable de otros países que son verdaderamente líderes en innovación, para pretender que sea el sector privado el que se ocupe de gran parte de la innovación. De tal manera que la inversión pública de las diferentes administraciones es indispensable, es básica, no digo ya para crecer y mejorar, sino para mantener lo que ya se ha conseguido. Entonces, el presentarnos el porcentaje de artículos de científicos y equipos de investigación españoles o ubicados en España, las publicaciones internacionales y las patentes, los incrementos, está muy bien, pero claro, esto no deja de ser eso, pues unos fuegos artificiales que esconden el que detrás de esto ha habido pues una decisión política, y lo reitero, ha sido una decisión política de sacrificar un sector que no tiene demasiadas consecuencias políticas, pues otros objetivos políticos diferentes, que son evidentemente pues el mantenimiento de un Estado insostenible y el rescate de entidades financieras arruinadas que gestionaban los partidos políticos. Y esto no es algo que no tenga que ver con la investigación, tiene muchísimo que ver, porque ha sido una opción, es decir, entre la de países de nuestro entorno que en una crisis no tan profunda como la nuestra, precisamente porque no tenían los problemas que teníamos nosotros de tipo político, han decidido con una medida anticíclica invertir más en I+D+I, evidentemente es el caso de casi todos los países, de todos los que son líderes de hecho en innovación, pues nosotros hemos decidido, ustedes vamos, nosotros no hemos tenido nada que ver con esto, han decidido retrotraernos a un modelo anterior, que es el de, pues sí, ya se ha dicho también por aquí, y lo tengo que suscribir, el de un modelo de país, bueno, que tiene turismo, tiene playas, tiene bares, tiene cosas de esas, y está muy bien, y luego tiene pues algún centro que otro innovador, pues para enseñar y ser muy orgulloso estar muy orgulloso de los logros, ¿no? Por cierto, he de decirle que me parece de verdad particularmente desafortunado que presenten ustedes el AVE pues como un logro del sistema de I+D, o la plataforma solar de Almería, que tiene mucho que ver también con los problemas de las primas a renovables, en este caso las termosolares, que están también en el origen del déficit tarifario eléctrico y otras cosas parecidas, cuando esto en realidad son inversiones que precisamente han hecho que no haya dinero para invertir en ciencia y tecnología, porque hubiera bastado, por ejemplo, los presupuestos de este año, con que el dinero que la provisión que se ha hecho de fondos para el desarrollo de líneas de AVE, que nunca serán rentables, al menos nunca en la vida de una persona normal, si las previsiones son objetivas, y creo que lo son, bueno, pues ese dinero se dedica a inversiones electoralistas, mientras otras que son evidentemente más remotas, más alejadas de las preocupaciones comunes, bueno, pues se dejan caer. Y esto creo que no hay manera de refutarlo, es decir, es un hecho. Es decir, ustedes, el Gobierno,
ha decidido sacrificar la inversión en I+D+I, que, como he dicho antes, reitero, es básicamente dependiente de la inversión pública porque no tenemos un tejido industrial y mucho menos en una situación de crisis como la actual, en que las propias empresas no solamente no tienen créditos, sino que las propias empresas industriales, que son las que hacen más inversión en I+D+I, se han tenido que enfrentar a un aumento de las tarifas energéticas debido también a otras políticas erróneas del Gobierno relacionadas con su política energética, que, por cierto, sí que está muy relacionada también con la inversión en I+D+I. Es decir, que todo esto, por lo tanto, que nos ha presentado, pues no deja de ser una enumeración de intenciones que son las habituales. ¿Quién va a decir lo contrario? ¿Quién va a decir, qué gobierno, de qué partido, de qué año va a decir que no está impulsando grandes planes de actuación? Algunos son eternos, por ejemplo, la carrera de investigador. Bueno, nos ha dicho que ustedes van a impulsar la carrera de investigador, pero, en fin, a mí no me ha quedado nada claro en qué términos, cuándo va a ser eso, qué horizonte tiene, en qué se va a traducir. Una vía no funcionarial, ¿de acuerdo? ¿Pero cuál? ¿Cuál en un país que uno de los problemas que padece es una burocratización, una inflación burocrática de la investigación, de las universidades, de los organismos de investigación y donde, como decía antes, pues debido a nuestra estructura económica, que además ha sido empeorada por la crisis, pues la industria no tiene una capacidad, quitando unas cuantas empresas muy concretas, una capacidad de contratación de talentos, de investigadores, que ofrezcan una vía alternativa a las administraciones públicas, pero que son incapaces, por otra parte, de ofrecer otras vías que no sean las de siempre, que es inflar a todo tipo de trabajos burocráticos y administrativos totalmente carentes de sentido a los equipos de investigación y a los grupos de investigación. Y no hace falta que me lo refute porque yo he dirigido proyectos de investigación y yo sé de lo que hablo. Es decir, ustedes lo que han conseguido es que, ante todo, ser investigador consista en ser capaz de superar una gincana de exigencias burocráticas y de papeleo interminables, que además incluyen, cosa que no es por desgracia extraordinaria, el cambio sobre la marcha y unilateralmente de las reglas del juego. Porque ustedes este año, este Gobierno, han cambiado las reglas de la financiación de los proyectos de investigación aprobados en sus propias convocatorias y han pasado de 3 a 4 años los plazos de financiación, la entrega de las cantidades acordadas y todo lo demás, lo cual es sencillamente digno de un país, de un Estado bananero. Estas cosas no ocurren en los países serios. No se le pide a la gente que reúna una serie de requisitos, que se presente un concurso público, ganarlo y después, sobre la marcha, se le cambian las reglas y se le dice el dinero con que usted contaba para su proyecto de investigación de 3 años, ahora lo va a tener que distribuir en 4. Porque, claro, a ustedes les viene muy bien, evidentemente, para hacer ingeniería contable. Pero esto es tomar el pelo a la gente y, desde luego, no tener ningún respeto por la seguridad jurídica propia de un Estado de Derecho. Y lamento ser tan duro, pero es que ¿qué quiere que le digamos? Es decir, esto es una cosa que están sufriendo gran parte de las personas que todavía se empeñan en España en investigar, sean las universidades, sean los OPIs o sean en equipos de investigación mixtos, etcétera. Claro, entonces, ¿es una buena idea orientar la investigación hacia el mercado? Pues sí, sin duda, ¿quién lo va a negar? Pero ¿es posible? Esta es la cuestión que tenemos que preguntarnos. ¿Y cuándo se puede hacer? ¿Se puede hacer esto alterando, como digo, de una manera radical la inversión pública en investigación y pretendiendo que, cuando el mercado está deprimido y las empresas en un momento de riesgo de competitividad, pues, por ejemplo, como decía antes, por la política energética, que ellas se encarguen y que se hagan cargo de lo que antes hacía cargo el Estado? ¿Y qué ocurre con la investigación básica, con la ciencia básica? ¿No tiene importancia? Pues la tiene. Todos sabemos que la ciencia no tiene compartimentos estancos y no podemos decir que solamente nos importan las patentes industriales que tengan como consecuencia productos que hagan más competitivo al país y tengan como consecuencia la obtención de más capital añadido. Eso está muy bien, pero no podemos ignorar lo que es la investigación científica en su conjunto. Por eso, hablar de orientación al mercado pues no deja de ser un brindis al sol mientras no tengamos un tejido industrial suficientemente capaz de hacerse cargo de esa investigación y mientras en España, como es el hecho que nadie refuta porque es un dato objetivo, más del 40% de la investigación aplicada todavía sigue dependiendo de las inversiones de las administraciones públicas. Y además, con un Estado como el que tenemos, donde las competencias autonómicas pues añaden más maraña legislativa, más maraña competencial y más oscuridad o más opacidad a la gestión de la investigación. Oiga, le voy a decir una cosa que no dice casi nadie, pero ¿qué le vamos a hacer? Es decir, todo el mundo sabe que en España una manera de obtener recursos para investigación en un programa de investigación que haya sido rechazado por una agencia estatal es ir a una agencia autonómica. Y se está haciendo en algunos casos investigación de muy poca calidad y somos un único país, un único Estado. Hay problemas de economía de escala. No podemos pretender, con menos recursos que otros países, competir con ellos si además admitimos que también hay taifas en investigación. Porque eso no tiene nada que ver con el hecho de dar autonomía a toda la que necesiten, que es más de la que ahora tienen, a centros de investigación que pueden estar ubicados en Cataluña, el País Vasco o Andalucía. No es eso.
Se trata de que no haya burocracias superpuestas y administraciones superpuestas que andan restando esfuerzos, consumiendo recursos que se dedican al final no a la investigación, sino al gasto corriente, como ocurre también en la red española de universidades. Bueno, y por eso le digo, bueno, pues que ustedes han presentado un plan, pero que realmente no tiene nada que ver con la situación real de la política científica que ustedes aplican, porque la actuación más importante del año 2012, de la cual usted ni siquiera ha hecho mención de paso, lo cual es muy político, pero desde luego muy poco científico, es la disminución de las tasas del porcentaje bruto y neto de inversión pública respecto a los anteriores ejercicios. En eso, desde luego, hay una continuidad con los gobiernos anteriores, pero a la baja, todavía agravando más la situación. Claro, es tolerable una bajada del 35% en la inversión pública desde el año 2009. Es que eso es matar el sistema de I+D, se lo ha dicho todo el mundo, porque es que es algo innegable. Una tasa de reposición del 10%, pero por Dios, no presumamos de eso. Si hay algo que requiere una constante renovación de recursos humanos, es que es la investigación. Es que la investigación no es el servicio de correos, que también necesita reposición porque los carteros se desgastan y se jubilan. Es que la tasa de reposición tiene que ser mucho más alta. Es que ustedes no les han hablado de lo que ha pasado con los OPIs y con el CSIC y otros organismos de investigación a los que se les ha dejado, en fin, prácticamente la indigencia. En fin, por tanto, y no hablemos también, como decía, aquí ya se ha hablado de esa cuestión, no abundaré, de qué es lo que ocurre con los programas de becas. Ha habido retrasos, ha habido empeoramiento de las exigencias. Es decir, hay algunos programas de investigación públicos de becas que piden requisitos que son absurdos, porque el que tenga esos requisitos, ¿para qué va a querer ser becario de ese programa? Es decir, tiene que haber una proporción entre lo que se pide y lo que se ofrece y una proporción entre lo que se pretende formar. Subir el listón no nos hace un país con un nivel científico más alto, lo que hace es provocar lo que estamos provocando, fuga de cerebros. Y es otro fenómeno también completamente documentado. En fin, miren, me parece muy bien que ustedes tengan como objetivo la convergencia con Europa en lo que es el modelo administrativo de la inversión pública en ciencia y que hagamos una agencia que unifique los diferentes organismos, aunque permítanme que le adelante mi escepticismo al respecto y que no haga falta que se le asignen más recursos y que sea más eficiente, más barato, más transparente. Ojalá. Desde luego les vamos a apoyar si lo hacen. Pero todo eso no dejará de ser pues algo sin ninguna función y sin ningún contenido si no hay una apuesta, una opción estratégica del Estado que no dependa de la coyuntura ni del corto plazo respecto a si queremos o no queremos un modelo de un país de camareros y vendedores de pizzas o queremos un país líder en investigación. Y esta es la cuestión. En fin, acabo aquí mi reflexión, que desde luego no puede ser, lamento decirlo, más pesimista, pero realmente, si hay un campo de la inversión pública donde se ha mostrado una opción retrógrada y una renuncia expresa a avanzar en lo que los países avanzados pretenden avanzar, lo lamento mucho, ha sido el trato que ustedes en un año y pico han dado a la investigación y a la ciencia en España. Ha dado usted tantas pinceladas que he intentado seguirlas todas y al final, en un movimiento de zigzag, no sé dónde me he quedado. A lo mejor ya con lo que he comentado hay algunas de las respuestas que le han quedado claras. No tergiversamos la realidad. Créanme, es verdad que sería mucho mejor hacer una estrategia y un plan con un presupuesto holgado, que no estaría en esta estrategia y en este plan, pero sí que estaría en el plan anual. Es verdad que eso sería verdad, pero eso no significa que tergiversemos la realidad. Hay que pensar y pensar mucho, sobre todo cuando los recursos son limitados, de cómo los utilizamos, de qué mejor manera, para que los que están allá afuera, de los que nos sentimos nosotros parte, reciban el menor impacto de esta situación. Porque, insisto, no creo que sea una decisión política, es una crisis económica de tamaño enorme, enorme, que nos está afectando y nos está afectando mucho. En eso le doy toda la razón. Es verdad que estos presupuestos, ustedes me lo han oído decir, no son los que nosotros quisiéramos tener, pero trabajamos con ellos. Lo que no vamos a hacer, y a veces en su discurso me daba la sensación de que usted estaba cansado, de que el escepticismo le había podido y que dejaba los brazos caídos, eso no nos está pasando a nosotros. El día que nos pase, ese día sí que nos iremos. No haciéndole caso al señor Garzón, sino nos iremos porque sí. No tenemos los brazos caídos. Sabemos que la situación es enormemente difícil, y cuando digo enormemente difícil, creo que ustedes saben lo que hay en estas palabras. Pero lo que hacemos es hacer una estrategia y un plan con el mejor ánimo, con el mejor impulso, reconociendo la realidad y proponiendo medidas posibles, que en algunos casos se nos acusa de moderadamente optimistas y en otros como de exageradamente optimistas, pero lo que creemos que es posible con método científico para resolver este problema. No creo que sea malo reconocer que el AVE
a pesar de que no sé qué rentabilidad económica le vayamos a dar, rentabilidad económica de que nuestras empresas sean capaces no ya de invertir en España y de hacer más kilómetros de AVE, sino irse fuera, vender un tren a Estados Unidos, a la Meca, a cualquier otro sitio, no está mal. Que nuestras empresas tengan referencia y sean reconocidas como tecnológicamente visibles, le aseguro que está muy bien. La plataforma solar, que también he tenido oportunidad de visitar, está permitiendo que Abengoa y Sener estén construyendo en Sudáfrica, en Abu Dhabi, en Estados Unidos, las mayores plantas de energía solar, que en India quieran que vayan a construir esto. Esto es riqueza, esto es competitividad, esto es de verdad la investigación llevada a esos extremos. A lo mejor hay otros mejores ejemplos. La plataforma solar atrae en fondos europeos unas cantidades enormes, enormes de dinero para su mantenimiento. Y en investigadores, en cerebro gris del que viene a la plataforma, una cantidad enorme. Y también estamos perdiendo investigadores de la plataforma fuera. También, porque son tan buenos que se los llevan a cualquier sitio con unos salarios en los que a nosotros se nos haría imposible competir. Creo que no es un mal ejemplo, pero también a lo mejor lo podemos discutir. Decía usted, ¿cómo hacemos la carrera investigadora? Pues es verdad que es difícil, con mucho cuidado, porque ya llevamos mucho tiempo intentándolo hacer. Queremos, de verdad, introducir el sistema no funcionarial, y no porque los funcionarios sean malos, que lejos de esa observación, pero en la diversidad muchas veces está el crédito, está la capacidad de avanzar. Y hay que modificar unas cuantas cosas dentro de nuestro sistema administrativo para poderlo permitir, pero vamos a intentar hacerlo. Yo creo que con el tema de la carga administrativa y del adelgazamiento, con el ejemplo de Ciber, que hay muchos más, créanme que estamos haciendo esto, cuando llegamos a una estructura, que hay muchas estructuras que se han hecho, hablaba con el señor Cortizo en mi anterior comparecencia y me reconocía que hay mucho edificio y que luego entras un poquito por la puerta y no hay nada, lo primero que preguntamos en esos casos es, oiga, ¿aquí hay proyecto científico? Si hay proyecto científico, estamos dispuestos a pelearlo. Si no hay proyecto científico, no podemos mantener ni más administración, ni más estructura, ni más nada de nada. Ese es el adelgazamiento. Ha dicho usted que lo de pasar de 3 a 4 años es de un estado bananero. Esto ya se ha oído muchas veces, créame que no es un estado bananero. Es apretar la imaginación y darle solución a un problema que de otra manera no lo hubiera tenido. Y así vamos a tener proyecto del Plan Nacional y así 3.184 proyectos y 17.000 investigadores van a tener lo que es el Plan Nacional, ¿no? Que por ahí se dice que es el pan y la sal. Y hemos tenido que hacer esta jugada de extenderlo, que no es ni tramposa ni bananero, sino es una manera de dentro del encorsetamiento administrativo que tenemos de intentar resolver el problema. Y a veces hay que hacer cosas de estas, porque es verdad que la realidad es tozuda y es difícil, pero no es bananero. También ha dicho algo de que, es que no lo he entendido muy bien, de la idea del mercado, la excelencia y solo patentes. No sé, quiero decirte, tenemos que valorar las patentes y hay que valorarlas mucho, pero yo no quiero que en España las patentes sean los centros públicos los que más patentan. Yo lo que quiero es que las empresas españolas sean las que más patentan. Lo tenemos muy difícil y en algún otro momento me habrán oído ustedes y probablemente me lo seguirán oyendo. Todos los índices que luego van vinculados con la competitividad, todos los índices de innovación están muy vinculados a las patentes. Y las patentes, no es que esos índices no nos valgan, las patentes están muy vinculadas al sector industrial y nosotros no tenemos un gran sector industrial. Tenemos empresas pequeñas, y cuando decimos pequeñas son de verdad pequeñas, no es pequeñas como dicen en Alemania. En Alemania una empresa es pequeña, sí, 200. Aquí una empresa es pequeña, 3. Esto marca la diferencia, con lo cual a veces pedir los mismos indicadores en escenarios muy diferentes. Por ejemplo, las 3 empresas más innovadoras que tenemos en España dentro del IBEX 35 son Banco de Santander, Telefónica y Amadeus. Y dedican muchos, miles de millones a I+D+I, pero no esperamos de ninguno de estos sectores que tengan patentes. Sin embargo, tiene una gran cantidad de know-how, una gran cantidad de conocimiento, procesos informáticos, proyectos, pero no salen reflejadas en las listas cuando nos vamos al Scoreboard Union o a cualquier otro de los indicadores que en innovación son muy difíciles de mantener. La Comisión estaba a punto de lanzar un nuevo indicador y ha vuelto otra vez para atrás porque no es fácil mantener indicadores de innovación. En cualquier caso, para nosotros es muy importante patentes sí, pero sobre todo patentes explotadas.
patentes licenciadas, no solo número de patentes y patentes en España. Esas otras patentes que son las que dan valor. También hablaba usted en algún momento que desde el año 2009 ha habido un 35% de crecimiento en el CSIC, ya se lo he dicho, efectivamente, pero yo me quedo solo con el 5%, del que asumo la responsabilidad. Asumo la responsabilidad de reducir ese 5% y asumo la responsabilidad de resolver el problema del 35%. Y como ya le decía antes, con anterioridad al señor Garzón, estamos trabajando en ello y esperamos darle una solución eficaz porque no podemos permitir que tenga dificultades una estructura y una institución como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha comentado usted también becas que se dan, que no se dan, pero es que si no tengo datos, yo las únicas becas que nosotros hemos dado ha sido la convocatoria FPI, salió en febrero, salió con 1.020 plazas, se ha resuelto por 1.009, el resto de las personas han cancelado, estas 11 personas han cancelado la beca. Son pocas, porque habitualmente se producen muchas cancelaciones, ya lo he comentado también otra vez, porque salen en paralelo con FPU, con becas de comunidades autónomas, y al final esta es una convocatoria que hay muchas renuncias. La gente va cogiendo una, soltando otra, pero se han resuelto en 1.009 becas. Es el último año que se da con concepto de becas, es el último año que tenemos para la formación de personal investigador, lo que se llama 2+2, 2 años de beca y 2 años de contrato, porque la convocatoria que salga en esta anualidad sale toda en forma de contratos. Pero en mi Secretaría de Estado no tenemos más becas.